Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Inundaciones y el cierre parcial de avenidas importantísimas como Ignacio Zaragoza y Río Churubusco. Hoy todavía siguen los cortes a la circulación, así que paciencia y sobre todo precaución para evitar algún accidente. Si tienen prisa, recuerden que hay que salir con mucha anticipación. Pero antes que cualquier cosa, saludo como siempre con mucho gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Hola Romina, amiga, qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos que nos acompañan. Bien contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes. Tienes toda la razón, ojalá que las autoridades hagan lo propio. Los baches, las inundaciones, eso nos pone a prueba en cuanto no existe un buen desahogo de agua, un buen drenaje. Ojalá que hagan lo propio, no puede ser este tipo de inundaciones, estas lluvias que podríamos estar aprovechando en otras circunstancias. En fin, te regreso a los micrófonos, amiga, con mucha información. Y es bien importante no tirar basura en las calles. Y ahora sí, platícanos, vamos a tener un programazo. ¿Quién nos va a acompañar hoy? Gracias, Romina. En unos momentos vamos a estar hablando de las posibilidades de nuevos esquemas, de regresar esquemas fiscales con el objetivo de ampliar la base tributaria, de que haya más personas que paguen impuestos en materia formal. Y estaremos enlazándonos con Arturo Carvajal, fiscalista, socio de la consultoría HLB MAT. No se lo pierda. Y a pesar de las presiones comerciales y arancelarias del presidente Donald Trump, continúa el interés de los empresarios estadounidenses por invertir en México. De esto le vamos a preguntar a Guillermo Bernal. Él es director de Asuntos Públicos de la AmCham, que es la American Chamber of Commerce. ¿Qué pasa con los industriales? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo están viendo la economía y, por supuesto, las expectativas, crecimiento, desarrollo y empleo? Hoy lo vamos a platicar con el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón. No se lo pierdan. Y si todavía tienes plan... Lista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y el gobierno federal está explorando algunas formas de obtener más recursos, y una de ellas podría ser la reforma fiscal, o una reforma fiscal mucho más integral, obviamente, que incorpore la informalidad. Pero ¿cuál es la propuesta de los especialistas para platicarnos de esto? Ya nos acompaña en la línea Arturo Carvajal. Él es fiscalista y socio de HLB MAT. Muy buenas noches, Arturo. Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo están, Mari, Romy? Qué gusto platicar con ustedes y su auditorio, a sus órdenes. Al contrario, gracias a ti, Arturo. Y el sector privado, ya nos dijeron algunos dirigentes empresariales que están buscando regresar al régimen anterior, el de los repecos, y el gobierno federal ya aceptó que se requiere una reforma fiscal. ¿Cuál es la propuesta y qué es lo que nos conviene en este momento? Bueno, sí, efectivamente, el fisco federal se está enfrentando a una problemática fuerte en materia de recaudación, porque pues evidentemente la economía del país, aun y cuando no está en una recesión, pues sí se encuentra en un momento complicado y debilitado, y eso hace que efectivamente los recursos tributarios pues no fluyan como naturalmente en una economía boyante. Si quisiéramos revisar lo que fueron los repecos en su momento, que ahora se sustituyeron por este régimen simplificado de confianza que se llama Recico, pues es algo muy similar y finalmente afecta a empresas en los mismos sectores que antes los repecos, ahora los recicos, y que finalmente lo que brindan son facilidades para poder cumplir con las obligaciones tributarias a empresas pues de menores ingresos, como es el caso de los recicos, y en este nuevo régimen, nuevo entre comillas, que básicamente lo que hace es que recauda a empresas que tienen un ingreso máximo de 35 millones de pesos al año y que están en el régimen de ya sea servicios
o actividades primarias como es la agropecuaria y ganadería y demás. Entonces, esos son los regímenes actuales y me preguntabas que cuál sería pues una propuesta integral para efectos de una mejor recaudación. Y bueno, básicamente lo que tendríamos que pensar es en un régimen que pudiera ser pues sí, de base flujo de efectivo, como es hoy los reciclos. Cuando digo base flujo de efectivo, quiere decir que efectivamente lo que se cobra es lo que sobre lo cual se tributa, pero que tenga una facilidad mayor para ejercer las deducciones. Hoy sabemos que ejercer una deducción en México es bastante complicado, conlleva un sinnúmero de elementos para poderla considerar como deducible, con independencia de que sea solamente la emisión misma del CFDI, pero todo lo demás, lo que conlleva eso atrás de las deducciones, pues es bastante complejo. Entonces necesitamos una simplificación importante en esa materia para que haya un estímulo a que las empresas se puedan registrar formalmente y puedan hacer sus ingresos, registrar sus ingresos y sus deducciones con mayor facilidad y de esta manera incentivar pues la recaudación en México. Muy buenas noches, Arturo, te saluda Marielena Vega, qué gusto saludarte. Oye, yo me recuerdo que hace como 15, 18 años había un esquema tributario de 3 meses donde las micro y pequeñas empresas podían pues manejar esta tributación trimestral y jugar un mes con otro mes. ¿Esto podría regresarse? Mari, la verdad es que sí, podríamos tener una facilidad en materia de deducibilidad mucho mayor a la que nos enfrentamos el día de hoy, porque la formalidad en esa materia pues es muchísima y como decía yo antes, eso desincentiva el que los contribuyentes quieran estar formalmente registrados y una vez registrados, pues cumplan con todas estas obligaciones que hacen que mes a mes tengan que estar presentando una declaración con muchas formalidades en materia de deducciones y sujetos a mucha revisión por parte de la autoridad. Entonces eso desincentiva de una manera importante justamente esta posibilidad de que haya una mayor recaudación y una mayor base tributaria. Cuando digo esto, quiero decir mayor número de contribuyentes y menos gente en la informalidad. Arturo, ¿qué conceptos desde tu punto de vista podrían ser deducibles que ahorita no lo son? Mira, yo creería más que los conceptos que pueden ser deducibles es la facilidad que exista para ello. El problema es que desde la propia emisión de los FDIs ha sido súper complicada. Si no pones exactamente el registro de la persona, tanto el registro federal de contribuyentes como para qué va a ser utilizado el comprobante, como la propia descripción de los bienes o los servicios que se están deduciendo, etcétera, etcétera. Si todo esto no está en el CFDI, entonces se concluye que es no deducible y entonces se da un pretexto para que la autoridad pueda revisar y más allá de revisar, rechazar la deducción, lo que hace, insisto, muy complejo el cumplimiento de obligaciones tributarias y eso desincentiva la formalidad en esa materia. Arturo, bajo las condiciones actuales y por supuesto la necesidad que se tiene de una mayor recaudación, ¿qué tan viable o cuáles serían las condiciones viables para que verdaderamente haya una mayor recaudación, pero con más contribuyentes? Porque después de la pandemia la economía informal se incrementó. Mira, definitivamente una simplificación en los regímenes actuales tributarios es lo que me parece lo idóneo. Lo que podría hacerse muy inmediatamente es, por un lado, que se minimicen los requisitos de formalidad en materia de deducciones, que se minimicen los requisitos de formalidad en materia de registro de los contribuyentes ante la autoridad fiscal, que se minimicen o se amplíen los plazos de presentación de declaraciones en vez de mensual, que pueda ser trimestral o incluso semestral o anual para ciertos sectores de la población y que los regímenes de contribuyentes sean de pagos en forma de flujo de efectivo en lugar de devengado, que es lo que hoy sucede en muchos de los regímenes que tenemos. El reciclo no lo es, el reciclo es base flujo de efectivo, pero los demás no lo son. Eso quiere decir que tienes que anticipar el impuesto antes de recibir el ingreso, ¿no? Entonces eso complica todavía más
la situación fiscal y financiera de las personas y las empresas. Arturo, ¿vería cercana una reforma fiscal por parte del gobierno federal, tal vez para el 2026, que sí se enfocara en incorporar a la informalidad? Mira, sí lo veo más que factible, súper necesario. Es muy importante porque al final, pues es una realidad que aun y cuando se han hecho esfuerzos muy grandes por parte de la autoridad fiscal para la recaudación y que se han visto reflejados en una buena recaudación, la realidad es que los contribuyentes hoy no la están pasando bien. Los contribuyentes hoy tienen problemas más allá de solamente pagar impuestos, pues pagar todo lo demás que tienen que efectuar como gastos para efectos de llevar a cabo sus actividades, entre otros, pagar nómina, pagar renta, pagar transportes, pagar todo lo que tienen como costo y además de eso tributar y pagarle el Seguro Social y pagar el Infonavit y pagar todos los impuestos que hay. Entonces la realidad es que tenemos que tener un acercamiento entre contribuyentes y autoridad con la finalidad de que las posiciones se acerquen, haya menos agresividad en la recaudación por parte de la autoridad, menos formalidad, cuestiones formales, quiero decir, entre uno y otro, y llegar a una posición en donde se pueda realmente contribuir en una medida que no sea pues muy severa para las finanzas de los contribuyentes. Un tema por demás importante para todos los mexicanos. Arturo, si nos lo permites, estaremos al contacto contigo. Por lo pronto te agradecemos muchísimo esta charla, esta explicación en materia fiscal y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Ahí están las palabras de Arturo Carvajal, socio de HLB MAT y por supuesto un gran fiscalista. Gracias, Arturo, y buenas noches. Mari, Rom, mucho gusto estar con ustedes una vez más y por supuesto estamos a la orden conforme se vayan desarrollando estos temas. Vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Ya, amigos, este primer semestre del año ha sido complejo en materia económica, inversión, en el sector empresarial y laboral. Por supuesto que también nos ha pegado, pero ¿cómo están viendo esta situación las empresas norteamericanas que viven en territorio nacional de frente también incluso a muchas decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermo Bernal. Él es director de Asuntos Públicos de la American Chamber, la Cámara Americana de Comercio. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, María Elena. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Oye, ¿cuál sería tu primer radiografía de este primer semestre? Pues mira, María Elena, si yo tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que es un semestre complejo. Arrancamos con dos cambios de gobierno, ¿no?, recientes que están generando, que han cambiado mucho las condiciones en las que funciona la relación bilateral, amenazas arancelarias, después se quitan las amenazas, después otra vez otras amenazas, después unas tarifas a un sector en específico, y esto ha sido lo que ha marcado pues el pulso del sector empresarial americano en México, y en ese sentido puedo decirte que hay una visión de optimismo muy cauteloso hacia el futuro, pero hay que reconocer que este primer semestre ha sido muy complejo y se nota en la inversión nueva que está llegando al país. Guillermo, muy buenas noches, te saluda Romina Román, y si nos pudieras compartir algunos datos de esta inversión nueva que ha sido menor, por supuesto, que ha ingresado al país respecto al año pasado, ¿cómo vamos? ¿Cómo va este crecimiento o más bien decrecimiento? Y los sectores en donde sí ha llegado. Claro que sí. Primero reconocer que hubo que ajustar algunas predicciones. Pensamos que nos íbamos a contraer económicamente y afortunadamente no es así. Vaya, los números no son para tirar cohetes. Estamos hablando de 0.3 de crecimiento, pero al final crecimiento. Y donde sí podemos ver una afectación real, pues es en la nueva inversión que está llegando, ¿no? Sigue llegando inversión a México, pero la mayoría de esta inversión es reinversión de utilidades. Es decir, las empresas que ya están operando en el país, que ya conocen el país, que confían y que apuestan a largo plazo en México y que siguen apostando en el largo plazo, refiriéndome a esto que yo llamaba un optimismo cauteloso a futuro. Lo que de plano se ha contraído muchísimo y estamos, no he visto las cifras finales, pero estamos hablando de que casi el 90% de la inversión es reinversión y solo 3 o 4% es inversión nueva, es justamente atraer nuevas empresas. Hay algunos proyectos de expansión en algunos sectores, pero grandes empresas nuevas llegando al país, de eso estamos viendo muy poco.
por la incertidumbre que están generando condiciones en ambos lados de la frontera, ¿no? Guillermo, ¿y cuáles son los sectores que han tenido pues menos dinamismo y cuáles son los sectores que se han visto más beneficiados? Pues el sector que más afectado ha estado por la incertidumbre y por las barreras arancelarias es claramente la industria automotriz. Hay un arancel vigente, contrario a lo que teníamos firmado con Estados Unidos, al Tratado de Libre Comercio, y es una cadena de producción que se ha venido integrando los últimos 30 años, cuando menos. Entonces, cualquier tipo de fricción limitante que le pongamos a la relación bilateral, pues obviamente le pega, ¿no? Y ahorita estamos en niveles de 25%, pero además hay que hacer un estudio muy cuidadoso de cuáles son los componentes que tienen de TEMEC y cuáles son los componentes que vienen de Estados Unidos. Y pues todo esto le ha restado dinamismo al sector que en muchos sentidos pues va marcando la pauta para cómo funciona nuestra economía. La agroindustria también le ha pegado un poquito, ¿no? En el tema de los tomates, por ejemplo, también tenemos un arancel vigente. La industria de farma también con algunos tipos de amenazas arancelarias. Hemos visto algunos proyectos de expansión que no se han consolidado. En fin, yo creo que estos tres sectores, para poner algunos en la mesa, le han costado trabajo. Y en términos de oportunidades, la verdad es que vemos muy poco, ¿no? Muy pocos sectores han crecido. El sector servicios, por obvias razones, como no tiene barreras arancelarias, pues sigue creciendo un poco. Y bueno, pues son los que están empujando ahorita mismo la economía. Guillermo, han platicado la AmCham como asociación importantísima presente en México desde hace mucho tiempo con congresistas estadounidenses, los mismos empresarios. ¿Qué le han dicho al presidente Trump de esta estrategia de aplicar aranceles? Porque han sido fuertemente afectados los empresarios estadounidenses. Esta es mi pregunta favorita hasta el momento de la entrevista, porque esto es justo el trabajo que estamos haciendo todos los días y en lo que estamos más invertidos como asociación. Hemos estado teniendo visitas en Washington, hemos estado recibiendo delegaciones como las que les llamamos CODEL. Hace un par de semanas nos reunimos con French Hill, que es el presidente de la Comisión de Servicios Financieros del Congreso. Nos vamos a reunir con un senador de Ohio, el senador Moreno, que ha sido muy vocal sobre el tema de tarifas. Y la narrativa que queremos demostrarles es que hay una correlación prácticamente perfecta entre los empleos que creamos en manufactura en México, se traducen en empleos en manufactura en Estados Unidos casi 1 a 1, o contarles las historias de éxito de muchas de las empresas americanas invertidas en México, para las cuales el país pues es un polo estratégico de consolidación de su propia cadena de producción. Y la verdad es que al final, a quienes estamos afectando más con toda esta incertidumbre es al consumidor final, que ve aumentados los precios de los productos que compra en el supermercado o de los vehículos que adquieren una concesionaria, etcétera, etcétera. Entonces, es justo lo que nos estamos abocando. En mayo fuimos a Washington, regresamos en octubre y así lo seguiremos haciendo. Oye, Guillermo, ¿y qué esperarían de estas pláticas? Porque por un lado salen las inversiones de Nissan y por el otro lado Walmart confirma que mantiene inversiones e incluso pues da a conocer algunas otras para este año. Pues mira, lo que tenemos que empujar es a reactivar los mecanismos de diálogo institucional. Afortunadamente ya estamos a unos cuantos días, semanas de arrancar el proceso formal de revisión del Tratado de Libre Comercio. Esto debe ser en septiembre o a más tardar en octubre. Y creemos que el diálogo institucionalizado para tener los irritantes nos va a dar algo más de certidumbre y de luz para que puedan las empresas pensar a largo plazo y seguir invirtiendo en un país que con todo y todos los aranceles y todas las amenazas, pues sigue en una ventaja relativa, ¿no? Con respecto a otros países en términos de acceso al mercado más importante, que es Estados Unidos. Guillermo, y dos cositas rápidamente. ¿Han permeado estas preocupaciones a los altos mandos del gobierno estadounidense? ¿Qué les han respondido? Y la otra, ¿qué esperas de esta revisión del Tratado de Libre Comercio? Porque puede ser que también ante esta relevancia que cobra para México el TEMEC, el presidente de Estados Unidos lo pueda tomar también como una forma de presionar para obtener algo más en tema de seguridad y de migración. Sí, pues las dos preguntas están muy relacionadas, ¿no? Pensaría que sí, que los mensajes están permeando. También hay que reconocer que ha habido grandes avances, sobre todo en estos últimos dos temas que mencionas. Por un lado, la frontera está en sus números récord de encuentros, ¿no? Hemos reducido casi por completo el flujo de personas ilegales en la frontera.
y los decomisos de precursores químicos, de fentanilo, pues también se han visto sumamente incrementados en los últimos meses. Entonces, la conversación está avanzada, pero como dices, va a seguir habiendo mucha presión de un montón de temas más que tenemos que trabajar de cara a la revisión y durante la revisión. Las famosas barreras no arancelarias, que refleja muy bien un reporte que recientemente publicó USTR, la Oficina de Comercio de Estados Unidos, donde nos habla que tenemos que apretar los temas de propiedad intelectual, el marco de inversión en energía, los temas de los transgénicos, en fin, una serie de temas que han sido irritantes y que hemos venido platicando con autoridades mexicanas y estadounidenses, que creo que es el camino hacia una revisión pues lo menos dolorosa posible para los dos países. Y dentro de la Cámara Americana del AmCham, ¿están haciendo alguna propuesta para que esta revisión del TEMEC sea más proactiva para las empresas americanas en México y viceversa? Eso es justo el ADN de nuestra asociación, poner propuestas en política pública para que estos temas se resuelvan. Les pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? En el 22 de septiembre, y invitadas desde ahorita, vamos a presentar un estudio, una encuesta de piratería y mercancía apócrifa que estamos en este momento llevando a cabo con todos nuestros asociados. Y pues lo que le vamos a dar al gobierno mexicano pues es la data más real de cómo está impactando el modelo de negocios en un montón de industrias, la textil, la de farma, la de los plásticos, juguetes, etcétera, etcétera, y junto con una serie de recomendaciones accionables para que el tema de propiedad intelectual deje de ser un irritante en la relación bilateral. Pues vamos a estar bien pendientes de los resultados por lo pronto de esta encuesta de piratería que nos interesa a todos y de las acciones, por supuesto, que continúe haciendo la Cámara Americana respecto a todos estos temas comerciales y de inversiones. Muchísimas gracias a Guillermo Bernal. Él es director de Asuntos Públicos de la American Chamber of Commerce, la AmCham. Muchísimas gracias y ojalá que podamos seguir en contacto contigo. María Elena, Romina, fue un placer conversar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche por el Heraldo Radio.